Buenos días para todas y todos. Vamos a dar inicio a la charla del Dharma. Voy a recitar los versos con los que iniciamos nuestra actividad. Un Dharma insuperable, penetrante y perfecto, rara vez se encuentra incluso en 100.000 millones de kalpas. Pudiendo verlo, escucharlo, recordarlo y aceptarlo, me comprometo a probar la verdad de las palabras del Tathagata. Nuevamente, buenos días. Nunca es posible para mí saber cuál es mi audiencia. No tengo ningún contacto visual en estos momentos con ninguno de ustedes. Supongo que una buena parte de las personas que hoy me acompañan son personas que nos han estado acompañando en las diferentes actividades de nuestra comunidad, para las cuales pues, no es necesario repetir lo que ya conocen de sobra. Pero sí sé que ocasionalmente llegan personas nuevas que no saben nada, que no me conocen y para las cuales pues quiero hacer una mínima presentación. Mi nombre tradicional, vestido de esta manera, soy sacerdote Zen en formación de la tradición del linaje del maestro Suzuki Roshi, es decir, hago parte de los numerosos sacerdotes que en estos momentos están viviendo un proceso de formación y como tal recibí el nombre de San Riki. San Riki quiere decir fuerza o energía de la montaña y bueno, me presento como San Riki Jaramillo, mi nombre pues es completo, entonces tradicional lleva el apellido eh, convencional, el apellido que recibí de mi padre. Actualmente hago parte de una comunidad que se llama Montaña de Silencio. Esta comunidad, bueno, ha existido desde hace ya un poco más de, o alrededor de 30 años. Eh, Tiene una historia variada, con diferentes momentos que no voy a recordar. Llevamos 3 años ubicados en una casa en un sector de Medellín que se llama Prado, cerca al centro de la ciudad. Este lugar pretende ser una sede para una comunidad de residentes que quieren vivir y profundizar la forma de enseñanza de la tradición del Zen. En el Zen hay una enseñanza formal como la que estoy tratando de ofrecer hoy, que se basa en los textos propios de nuestras tradiciones budistas y pues también del esfuerzo personal de cada practicante, de cada bueno, persona según su compromiso, residente, sacerdote, bodhisattva, que hace un esfuerzo personal, que estudia y estudia, elige dentro de una diversidad muy grande de enseñanzas, algunas que considera apropiadas. Esa es la enseñanza formal. Pero existe una enseñanza no formal que tiene pues, algunos elementos formales que nace de la vida común, del contacto, del compartir, del confrontar nuestras personalidades, nuestros queridos yoes, tema del cual voy a tratar de hacer algunos aportes en la charla formal. Eso implica una vida diaria, implica un horario. Si hay algo que en el Zen se estime que regule nuestra vida, a la que le demos un gran valor, es el horario. Es el tener
unas horas que en principio cumplimos estrictamente. Y eso no lo hacemos por capricho, eso lo hacemos porque apreciamos el valor y el sentido del tiempo. Los seres humanos no tenemos otra manera de manifestarnos, de ser, sino a través del tiempo. Aquí y ahora, en este momento está la única posibilidad de realizarnos plenamente. De ahí que se repita tanto la importancia de vivir en el presente, de vivir aquí y ahora. Entonces el horario es esa forma de vivir el aquí y ahora como comunidad. Y hay una serie de prácticas que incluyen, por supuesto, el corazón, lo que llamamos el corazón o la raíz del Zen. Sentarse, sentarse a meditar. La palabra tradicional japonesa es zazen. Y muchas personas se engañan sobre el verdadero significado de la palabra porque desconocen sus raíces amplias. Y a mí me gusta recordar que en el corazón de zazen hay otra expresión, esta de origen chino, que es piquan, sentarse contra la pared. Pues resulta que la traducción de piquan lleva implícita la palabra pi, que es una traducción de sati, que quiere decir atención, atención plena. Es decir, nuestro zazen incluye dos elementos. Yana, que es la traducción real de la palabra zen, que quiere decir concentración. Pero nuestra práctica es una práctica de piquan, de estar atentos, de estar presentes. Y en ese sentido nuestro zazen recoge lo mejor de la enseñanza budista que otras tradiciones pues practican con sus propias maneras y que se les ha dado mucha importancia, como si la práctica de los unos fuera la atención plena y la de los otros fuera la de la concentración, y se diera, entre comillas, algún conflicto, alguna diferencia. No. El corazón del budismo, todo está lleno de atención y concentración. A veces lo importante es llana, concentración. A veces lo importante, muy importante, es la atención, sati. Y para denominar las prácticas de atención plena, pues hay muchos nombres que se conocen ahora. El vipassana es la forma tradicional de hablar de una visión clara. Todos los budistas, sea cual sea nuestra tradición, queremos cultivar una visión penetrante, una visión que ve la realidad como es, que no se queda enredada, aferrada a cosas engañosas. Entonces, nuestra práctica cotidiana, nuestro horario, incluye meditación, incluye las actividades diarias, cocinar, hacer el aseo. Bueno, cada uno tiene sus actividades, unos trabajan en el mantenimiento, otros trabajan en la parte administrativa, otros trabajan en la parte educativa, pero tenemos horarios y momentos de trabajo. Y tenemos, vuelvo a repetir, el encuentro cara a cara, uno con otro. Y de ahí sacamos una posibilidad inmensa, inagotable de transformación, de conocimiento. Bueno, esto es lo que hace la comunidad, también este lugar que usamos en estos momentos para transmitir la charla, en nuestro sendo. Aquí se hacen prácticas diarias de meditación con las condiciones cambiadas por la pandemia. Llevamos 6 meses sin prácticamente recibir a ninguna otra persona que a los residentes de la casa. De vez en cuando nos han acompañado 1, 2 o 3 personas. Ahora que parece que en Medellín y en Colombia empiezan a bajar los casos de contagio, probablemente se van a liberar algunas restricciones y esperamos que prontamente las personas de la ciudad que quieran acompañarnos puedan hacerlo. Trataremos de respetar las medidas, los protocolos que estén todavía establecidos, pero este sitio quiere ser un sitio de encuentro, para que las personas que se inicien en la práctica del Dharma puedan hacerlo. Y he hablado más del Zen porque soy sacerdote Zen, porque la historia de Montaña de Silencio está más afín, más pegada
a la tradición del Zen, pero esta es una comunidad Zen Inside. Y aunque también eso le genera un poquito de ruido y de confusión a muchas personas, porque no se entiende muy bien cuál es el lugar de lo uno y cuál es el lugar de lo otro, lo quiero definir de una manera muy simple. Dos tradiciones budistas provenientes de lugares geográficos y culturales muy diferentes. El Zen viene del Japón, pero nació en la China. El Insight viene de Estados Unidos, porque esa palabra es americana, que se formó por maestros americanos que vivieron en Tailandia, en Birmania, en Sri Lanka, en países del sudeste asiático y, bueno, cercanos a la India, donde el budismo Theravada sigue vivo y crearon esta nueva tradición. Es decir, provienen de fuentes distintas y, sin embargo, ambas, por la conciencia de muchos maestros contemporáneos, muchos maestros del pasado no lo sabían, pero el maestro Suzuki Roshi sí lo supo. Y muchos otros maestros de todas las tradiciones lo saben, que en el fondo hay una armonía de corazón. Como lo dice el maestro Suzuki Roshi, el Zen es una práctica de religiosidad o de profundidad mahayana, pero formalmente es una práctica hinayana. Así lo decía bellamente el maestro Suzuki Roshi. Él no veía conflictos, como tampoco los veía entre el budismo gradual y el budismo súbito, o el zen súbito y el zen gradual, que muchos han querido poner. Eso son presunciones. Todos presumimos que hay una forma de llamar las cosas y nuestras opiniones nos llevan a preferir eso y sacamos lo otro. Bueno, este es un lugar donde estas dos tradiciones budistas de orígenes diferentes se hermanan, se encuentran y se dan la posibilidad de apoyarse para crecer juntas. Ese es un compromiso personal que yo sentí en un momento de mi camino y que he encontrado por fortuna que algunos de los practicantes de Montaña de Silencio también lo ven con la misma claridad y espero que en algún momento todos lo puedan ver así. Bueno, entonces esta era la presentación que quería hacerles. Voy a hablar, sí, de un tema muy difícil, y perdonen que utilice esa palabra, difícil porque no hay en nuestra formación intelectual, en nuestros modelos culturales, una educación, una preparación para captarlo de la manera que el budismo lo ofrece. Buda enseñó muchas cosas. Siempre empezamos diciendo que lo esencial de la enseñanza del Buda, como él mismo quiso dejarla, y lo digo con conciencia de que la última enseñanza que él dio, al momento de morir, cuando está a punto de llegar al paranirvana, vuelve y señala a las cuatro nobles verdades como el corazón de su enseñanza, con un añadido o una categoría que es tal vez la más importante. Yo enseño el sufrimiento y el camino para superar el sufrimiento. Esa es la primera categoría. Y segundo, las cuatro nobles verdades. Para los que la conocen, la cuarta noble verdad es el óctuple noble sendero. Y la enunciación de las cuatro nobles verdades recogen esta primera categoría, la del sufrimiento, la de la producción del sufrimiento y la de la superación o cesación del sufrimiento y la última de las cuatro nobles verdades, el camino, el camino, el camino, la práctica para lograr eso, para ir más allá, para llevar el sufrimiento al punto en que podemos hablar de su extinción. Y empiezo diciendo, hay que poner cuidado con las palabras. Las palabras tienen una formulación que da una categoría convencional. Yo digo extinción, perdón, y de inmediato, pues la palabra muerte, es decir, lo que no vive, lo que dejó de existir, es lo único que se nos ocurre. No vemos la extinción sino como el momento en que ya algo no existe. Y lo que no existe no es.
De ahí que haya elegido intencionalmente el nombre de esta charla como una pregunta. Anatman. Dos puntos. ¿Yo o no yo? Y esa es una pregunta que, formulada de otra manera, muchos de ustedes les ha generado ruido. Ser o no ser. Existir o no existir. ¿Cuál es la realidad de este mundo en el que ustedes, yo y todo lo que existe en un momento está y en otro momento dejó de estar? ¿Qué significa ser? ¿Qué significa no ser? ¿Qué tiene que ver eso con la práctica y la enseñanza del budismo? Esa es la pregunta que quiero dar algunas herramientas para su comprensión. Disculpen. Se habla a menudo de las enseñanzas numéricas. Bueno, yo hablo a menudo de las enseñanzas numéricas porque es una forma de referirnos a las enseñanzas del Buda como aquellas enseñanzas que pueden ser agrupadas porque en su denominación incluyen un número. Entonces ya me han oído hablar de las 4 nobles verdades, 4, óctuple noble sendero, 6 paramitas. Para empezar a hablar de el no yo, de Anatman, entonces quiero referirme a las 3 características de la existencia. Algo que llama mucho la atención en la forma en que el Buda enseñaba es que la mayor parte de sus enseñanzas parecen repetirse. Uno entra en un paquete de enseñanzas y al pasar a otro, como si hubieran unos vasos comunicantes, vuelve y aparece el contenido de la otra enseñanza que uno había visto en otra denominación. Entonces, por favor, a los que se acercan al Dharma, los invito a que disfruten de esa manera, no sé cuál sea la palabra correcta, comunicativa o conectada, que el Dharma budista tiene para facilitar finalmente su comprensión. Entonces la palabra sufrimiento está a menudo conectada en las diferentes enseñanzas numéricas. Al hablar de las dos categorías o de las dos enseñanzas categóricas, es una forma de pronto oportunista de mencionarlas, dije que el Buda decía, enseñó el sufrimiento y el camino para superar el sufrimiento. Luego hablé de las 4 nobles verdades. Y la primera noble verdad es la verdad de la ocurrencia, de la presencia del sufrimiento. Y siempre, bueno, me he acostumbrado a que casi siempre hacemos un altico y decimos, ojo, aunque la palabra que se usa es sufrimiento, y la palabra sufrimiento tiene una connotación negativa, al Buda enseñarla no la usó porque él estuviera anunciando que el mundo fuera el lugar del sufrimiento, de la tragedia, donde todo lo que ocurre es una desgracia y donde parece que estamos condenados a vivir eternamente en pena y en dolor. Sí, esa es como una forma, una visión de ver la realidad que algunas personas, incluso en algún momento, no, tal vez no todas sus vidas, alcanzan a incorporar. Ven el sufrimiento por todas partes y terminan creyendo que esa es la realidad de la vida. No, Buda no quería decir eso. Buda no quería decir eso. Buda lo que vio era que en la mente humana los tintes de sufrimiento, las experiencias del sufrimiento ocurren y pueden convertirse realmente en una parte tan importante, tan apabullante de los seres humanos, que efectivamente sus vidas parecen condenadas a una realidad absolutamente oscura e infernal. Pero igual también vio que efectivamente
en las condiciones de la mayoría de los seres humanos, hay una tendencia a vivir de una manera en el que las acciones, ojo con esta palabra, acción, los seres humanos actuamos, realizamos acciones, es decir, debido al movimiento, al flujo de nuestras vidas, siempre nos estamos involucrando en acciones. Acciones que tienen que ver con nosotros mismos, pero que tienen que ver también con los demás. Pues lo que el Buda dijo era que observáramos de una manera muy simple que muchas de las acciones que realizamos producen sufrimiento. No quedamos contentos. Nos da tristeza, remordimiento, rabia, miedo. Es decir, nuestras acciones no nos dan tranquilidad, no nos dan felicidad. Entonces, él simplemente dijo, observen qué pasa con la vida, qué tipo de acciones son saludables, llevan al bienestar, nos traen felicidad y qué tipo de acciones hacen todo lo contrario. Producen malestar, angustia, estrés, sufrimiento, desesperación, depresión, ansiedad y la cantidad de palabras que tenemos para hablar de esas acciones no saludables es enorme. Eso era lo que quería señalar el Buda, que había la posibilidad de ser conscientes de cómo determinamos los efectos que estamos ocasionando en nuestra vida a partir de las acciones que estamos emprendiendo. Bueno, él no inventó la palabra karma o kama, se puede decir de las dos maneras, porque karma es una palabra en sánscrito, kama con doble M es una palabra en pali. Era un concepto que ya existía. La mayor parte de las enseñanzas del Buda, el Buda no las inventó. Él no era un heterodoxo de esos que tumban todo lo anterior y montan una cosa nueva que parece borrar la existencia de lo que existía. No, él sintió la necesidad, era de salir de la confusión, del debate inútil en el que se habían metido las grandes enseñanzas hindúes de su época. Bueno, las grandes enseñanzas de todas las épocas. Piensen en el mundo de la filosofía contemporánea o del pensamiento político y social. Pues uno no ve claridad, uno lo que ve es un debate y una imposibilidad de ponerse de acuerdo. La realidad de nuestro país. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque nos dominan los puntos de vista y eso nos genera a todos confusión. No sabemos apreciar qué es la verdad, cuál es el camino que hay que elegir, cuál es la manera correcta en que hay que actuar. No lo sabemos. El peso de la confusión es demasiado grande. Entonces al Buda lo que le interesaba era ayudarnos a ver cómo podíamos elegir con sabiduría. Entonces él simplificó, él simplificó. Entonces la palabra karma, con todo su poder revelador, él dijo, sí, toda acción tiene consecuencias. Considera antes de hacer algo el efecto que va a producir. Si te robas algo que no te pertenece, por supuesto, eso es robar, ¿qué efecto va a producir? Si aprovechas una circunstancia, seduces a una persona que no está muy clara y la invitas a tener una experiencia sexual, ¿qué efecto puede traer eso en tu vida y en la vida de esa persona? Si te dejas poseer por la rabia, porque hay una discusión y te acaloras y finalmente tomas un palo y decides pegarle con ese palo a una persona que te está produciendo mucha rabia, o un arma de fuego y le disparas, ¿qué efecto va a traer eso en tu vida, en la vida de esa persona que a lo mejor se muere y en la de las personas que viven alrededor de ella y de ti mismo? Sí, pensar en las consecuencias. Bellamente, bueno, espero que sí. Un día, un adolescente con el que tuve oportunidad de interactuar hablando de estas cosas, no sabría decir si el Dharma budista fue la causa, pero bueno, quiero contarlo porque esto me demuestra que efectivamente aún personas que podrían no tener ningún argumento moral logran aprender
a apreciar el efecto de lo que hacen. Este muchacho era un pequeño delincuente, había herido y matado personas, robaba, empezó un proceso de recuperación, en ese momento nos conocimos y nos oyó hablar un poco de la posibilidad de detenernos en el momento en que estamos empujados por las pasiones para mirar lo que hacemos, ver cómo estamos, ver las consecuencias y decidir. Entonces estaba viviendo en Bogotá y había sido maltratado, pues porque él era hincha de un equipo de fútbol y los del otro equipo de fútbol pues lo volvieron miseria. Para un muchacho acostumbrado a la violencia, esto fue una provocación suficiente, consiguió un arma de fuego y sabiendo dónde estaban los que lo habían agredido y sobre todo el jefe que había promovido esto, fue decidido a matarlo. Se metió su revólver, su pistola en el pantalón y llegó al punto en el que estaban. Cuando estuvo a unos metros de distancia, donde él me lo decía así, sabía que no era sino llevar la mano atrás, sacar la pistola y disparar a varios o a uno y terminar e irse. Él en ese momento recordó un diálogo que habíamos tenido y me dijo, y pensé, si yo hago esto, destruyo, acabo la vida de mi mamá, que es la única persona que cree en mí. Qué bonito. Y es cierto, tal vez. Hay pocas personas que creen en cada uno de nosotros. Entonces, ¿saben qué hizo el muchacho? Sin que nosotros lo hubieran visto, se dio vuelta y se fue. Bueno, ojalá esto suceda en la vida de muchos seres humanos. Las consecuencias de nuestros actos se volvieron en una de las enseñanzas más importantes y poderosas en la época del Buda. Muchos de sus discípulos, Sariputra entre ellos, el discípulo más cercano, el más sabio, entró a la sangha budista siendo un gran maestro brahman, joven, pero ya reconocido, con más de 500 discípulos, porque un día dialogando con un discípulo de Buda, al preguntarle, ¿y cuál es el Dharma que tu maestro enseña? Este le dijo, simplemente, toda acción tiene consecuencias. Qué bonito, no fue necesario nada más. Con eso él entendió algo muy importante, algo que superaba los debates inútiles de su vida. En la época, era una época de mucho movimiento filosófico y espiritual en la India, pero esto era conciso, esto era práctico, esto tenía que ver con algo que yo atendía de inmediato, las consecuencias de mis actos. Sin pensarlo, se fue con todos sus discípulos a buscar la enseñanza del Buda y hasta el final de sus días fue, sí, considerado el más sabio de todos sus discípulos. Entonces, el sufrimiento es la característica primera. Cuando se habla de las tres características de la existencia, es una forma de agrupar su enseñanza. La primera es dukkha. Y quería decir dukkha, es porque me fui y seguí quedándome en la explicación de lo que le da la connotación negativa. Dukkha es lo que oscurece la realidad de la existencia, porque lo que Buda va a enseñar es el camino para superar el sufrimiento, dicho de una manera positiva, el camino para la felicidad, el camino para la libertad, que superar el sufrimiento no es suficiente si no se entiende realmente hacia dónde el Buda está orientado. Cuando él describe su experiencia del despertar, que se sumerge progresivamente en lo que se conocen como los estados de jhana, los 4 jhanas, él dice al pasar de uno al otro que abandonando los aferramientos, la felicidad y la tranquilidad permanecen, nunca cesan. Es muy curioso, sí, la tranquilidad y la felicidad sabemos que es lo que está detrás o lo que está rodeando o lo que soporta este mundo oscuro en el que vivimos. Si somos capaces de quitar los velos de la oscuridad y del sufrimiento, la felicidad y la paz interior aparecen. Eso es realmente el objetivo de la enseñanza del Buda, ayudar a salir del sufrimiento para vivir en una felicidad no condicionada, que no
depende de nada, que no depende de tener cosas. Para la felicidad de la que el Buda habla, no se requiere nada. No se requiere tener una casa buena, no se requiere tener un carro, no se te requiere tener plata, no se requiere tener absolutamente nada. Lo único que hay que hacer es despojarse, soltar, dejar ir todas las cosas a las que nos aferramos inútilmente. La primera característica es dukkha, que se puede leer como sufrimiento. A muchos nos gusta decir, pero también se puede expresar como insatisfacción. Sí, la insatisfacción es ese gusanito que nos roe porque así estemos en las mejores condiciones, porque ya estamos en una práctica muy buena, porque ya tenemos algo mejor. Hay algo que nos dice, no, será mejor si hacemos esto, será mejor si llegamos allí, será mejor si logramos aquello. Sí, dukkha es también una sensación que acompaña a los practicantes budistas. Mientras sigamos alimentando la insatisfacción, el querer ser algo mejor de lo que somos, vivimos en dukkha, mantenemos dukkha, insatisfacción, insatisfacción con nosotros mismos. O la mayoría de ustedes se sienten satisfechos con lo que son. Están dispuestos a aceptar que tal como son perfectos. ¿Quién está dispuesto a aceptarse completa e incondicionalmente? Así como somos en este momento. Ese es el gran desafío. Si hay una iluminación súbita, es esa que se logra cuando uno dice, de repente, es que nada me falta, nada me sobra. No hay que quitar nada, ni hay que traer nada. Bueno, ese es dukkha. Algunos autores contemporáneos incluso traducen dukkha como estrés, y es bien interesante. El estrés nos recuerda por esa vía esquiva y huidiza en la que nos justificamos. Pues sí, el estrés es un problema de la vida moderna, entonces hay mucho trabajo, la pandemia, el aislamiento, entonces estoy estresado y sí, eso es dukkha, esa sensación de incomodidad, de no poder estar satisfechos ni tranquilos en ningún momento, en ningún momento. O bueno, en la mayoría de los momentos. La segunda característica es muy interesante, es muy fácil de aceptar. La mayoría estamos ya más o menos entrenados para aceptarla, incluso también la de dukkha, es la impermanencia. Todo cambia, nada dura. Un gran amigo, practicante de hace muchos años, un hombre muy simple, pero de una sabiduría muy pura, repetía a menudo una frase muy simpática. Al final de los retiros de las sechines decía, lo bueno no dura, ni lo malo. Es decir, nada dura, nada permanece, nada es lo mismo. Instante tras instante, todo está cambiando. Todo está cambiando. Todo. Nada se queda en lo que estaba antes. Así no lo podamos apreciar. Claro, tenemos unos objetos que apreciamos por su duración. Yo he celebrado mucho en estos días que al fin la industria productora de baterías, de pilas, está sacando unas baterías de litio programadas para durar 12 años de uso o 20. Yo me sorprendo porque es que nos acostumbraron a envenenar el planeta con unas baterías que no duraban sino pues unas semanitas, pues depende del uso, o a veces hasta días. Yo viví mucho tiempo en la Sierra Nevada de Santa Marta y la cantidad de pilas que yo tenía que mantener para poder tener luz, porque ya no había luz eléctrica en las linternas, era impresionante. Yo me avergonzaba de la cantidad de pilas que yo acumulaba. Pues bien, parece que ya hay unas baterías que duran, pero no duran siempre, se acaban. Hasta el momento no sabemos de nada, material, inmaterial, orgánico o no orgánico, que dure eternamente.
El concepto de eternidad no es más que eso, un concepto. Lo que podemos definitivamente reconocer es que todo con lo que nos relacionamos viene y se va. Esta vida, este cuerpo que me fue ofrecido hace 65 años, ya no es para nada parecido a lo que fue en ninguno de los años anteriores. Y muy pronto, más pronto que lejos, mi cuerpo pasará, hará parte de la tierra. Pues yo digo que me gustaría mucho que mis cenizas fueran incorporadas a la tierra. Bueno, es un amor que siento, un amor que me conecta con el reconocimiento del Buda de que nuestra única testigo, nuestro único gran soporte es esta tierra. Esa tierra, es esta casa, esta madre, alegóricamente, la madre de todos los seres vivientes, es esta tierra, es este ser del cual hacemos parte. Entonces, las dos primeras características, todos las aceptamos relativamente fácil, pero viene la tercera característica, Anatman. An quiere decir no, Atman quiere decir alma o yo. Les recuerdo que esto de construir la idea del yo ha sido un largo recorrido. El primer elemento que surgió en la historia de la humanidad fue el concepto de una entidad anímica que se denominó alma, Atman. Todavía en las tradiciones hindúes, el Atman es reconocida como esa esencia que nos da la identidad y que finalmente, pues proveniendo de Brahma, de la entidad pues, divina, que en el budismo, en el hinduismo se reconoce como el Dios único, pues en el proceso de ascesis espiritual finalmente se descubre que no está separada del Brahma y se da la unidad. Bueno, ese es el concepto de liberación de moksha en el hinduismo. Y Atman es un término que con su traducción a nuestras lenguas latinas, pues es alma, y para los creyentes católicos, el alma es el soplo divino que infunde Dios en sus criaturas humanas, porque hasta donde yo sepa no se le da alma a los animales ni a las plantas, y esta alma que le pertenece a Dios, pues tiene libre albedrío. Entonces, digamos, el proceso de las almas cristianas sí es un poco más difícil de predecir, porque algunas almas, de acuerdo a sus acciones, también en el mundo en general de todas las religiones, las acciones tienen consecuencias. Entonces, si las acciones malas o los pecados del alma condenan al alma cristiana a la eternidad del infierno, pues allá se va a quedar. El día del juicio final, entonces Dios dirá, estas almas se van, se ensuciaron demasiado, no pueden estar aquí en el mundo de la luz. Bueno, eso es una versión, perdón por los católicos que estén aquí presentes, demasiado ingenua. Yo no creo que eso sea la realidad de la grandeza, de la concepción de Dios en el mundo cristiano, pero desafortunadamente ese tipo de enseñanza sí se ha propagado y a nivel popular existe. Eso empobrece mucho el verdadero designio de un Dios trinitario, de un Dios de amor. No es el momento pues para discutirlo, pero bueno, lo quería mencionar porque sí hay esa puerilidad de ver el alma. Lo otro que se ha hecho con el alma es la identificación con un yo, entonces construir la identificación con un rol, un personaje. Por favor, piensen en la existencia del mundo literario, piensen en la existencia de los mitos. Esos fueron apareciendo a lo largo de las narrativas antiguas, hace no tanto tiempo, 8, 10.000, 15.000 años. El hombre, el ser humano, lleva 350.000 años de estar caminando por el planeta Tierra. Entonces, en los últimos 15.000 años empezamos a inventar relatos. Y a esos relatos les empezamos a dar personajes, personalidades. Y eso se fue volviendo muy importante, se fueron creando los mundos literarios. Entonces, pues aparecen los héroes, los héroes sobrenaturales
y también los héroes humanos. Y estos héroes van llenando el mundo de las narraciones humanas. Y así vamos ambicionando tener un yo, tener una personalidad, algo que nos represente ante el mundo, y nos identificamos con él. Y nos apropiamos de él. Entonces, bueno, digamos que entender qué es el yo ha pasado por muchas descripciones. Hay muchas formas de concebir el yo. Y finalmente llegamos a un mundo que lo trata de sistematizar y es el mundo de la psicología, una ciencia humana relativamente reciente. La psicología no tiene 200 o tendrá 200 años, con unos antecedentes filosóficos un poquito mayores. Es decir, lo que es el pensamiento actual que compartimos sobre el yo, sobre el ego, es el fruto de unas disciplinas que apenas hace poquito aparecieron. Eso nos enreda un poco las cosas, porque como no somos, algunos de nosotros, educados dentro de estas disciplinas, pues no sabemos exactamente distinguir qué es el yo, qué es el ego. Voy a simplificar un poco para que no nos enredemos. El yo, de la manera más simple, y me apego un poco al concepto psicoanalítico, es la actividad interna, mental, que negocia dos componentes internos muy importantes. Uno es como todo lo instintual, como todo el mundo de las pasiones, lo que Freud llamó el ello, el id. Es decir, esa cosa que nos viene desde la naturaleza y que nos impulsa a realizar cosas que no entendemos, pero que las queremos. Pues desde lo más básico, comer, dormir, tener sexo, etcétera, etcétera, hasta otras cosas mucho más complejas. Y eso, obviamente, el que haya una tendencia a realizar cosas eh, caprichosas que me benefician a mí mismo, pues pone en peligro la existencia y la vida de los demás. Entonces, la existencia de muchos juntos crea comunidades y las comunidades crearon reglas, leyes, normas morales, mandamientos. Entonces, eso dicta una idea del deber ser. Entonces, la sociedad nos dice, usted debe ser de esta manera. Eso lo llamó el psicoanálisis el super yo. Entonces viene el normativo, una parte de uno le dice a uno, usted no puede hacer estas cosas, tienes que controlarte. Entonces, eso se llama el super yo. Tenemos el ello y el super yo. Entre esos dos, de una manera dramática lo describo, hay una lucha permanente entre lo que quiero ser, lo que me arrastra y me empuja a ser como yo quiero, y lo que me frena y me reprime y me contiene. El yo son estrategias hábiles para negociar, para permitir hacer las cosas, pero con el menor daño posible o sin daño. Ese es el lugar del yo. El yo es un mediador, es algo que nos está tratando de equilibrar. Y es interesante, esto es la forma muy simple, me perdonan, seguramente hay personas que saben mejor explicar este tema que lo que yo estoy haciendo. Es algo muy reciente, vuelvo a repetir, es la propuesta freudiana y tiene alrededor de unos 100 años, 100, ciento y pico de años. Sin embargo, corresponde muy bien a lo que el Buda también explicó. Porque la tercera característica dice no Atman. Y muchos la han leído como si el Buda dijera categóricamente que no existe el yo. ¿Será posible que el Buda haya negado la existencia del yo? Bueno, los que hayan leído el canon budista se habrán dado cuenta de que el Buda consideró inútil responder a ciertas preguntas. A una de esas preguntas que el Buda consideró inútil responder fue la pregunta, ¿existe el yo o existe el no yo? Varias veces lo abordaron diferentes personas y el Buda sistemáticamente guardó silencio. Lo mismo cuando le preguntaban sobre la existencia de Dios, ¿en qué Dios crees? Buda nunca respondió ni afirmando la existencia de Dios, ni negando la existencia de Dios o de dioses. Todo lo contrario. Buda supo permitir que aún en su enseñanza
las formas propias de las culturas con las que él interactuaba aparecieran. Nosotros hablamos de devas. Algunos se preguntarán, ¿y por qué en el budismo se habla de dioses? Bueno, porque es que finalmente el Buda entendió que lo que existían eran reinos de existencia y que era posible vivir en reinos infernales, donde viven los demonios, actuar como demonios, como guerreros destructivos o como espíritus hambrientos, ser como animales, es decir, impulsado por instintos, condicionado, o vivir en reinos de felicidad, no eterna, una felicidad meritoria, obtenida a consecuencia de las buenas acciones. Algunos seres humanos tienen una condición de existencia divina, viven como devas. Pero el único reino de existencia a través del cual es posible la realización de la budeidad, del despertar, es el reino humano. Entonces él simplemente dijo, si los dioses quieren salir de ese estado agotable de felicidad y llegar al verdadero, al absoluto despertar, deben volver a existir, a encarnarse, a renacer como seres humanos. Entonces, bueno, miren que es una estrategia bastante inteligente para no entrar en un debate innecesario, pero pues por supuesto yo entiendo que a los creyentes en las divinidades esto puede no gustarles, que les digamos a las divinidades que se vengan a sentar en Sacén para que se liberen de su condición de dioses, de su identificación con la idea de ser un dios. Es que el camino para la liberación total es el soltar cualquier identificación. Entonces, muy interesante esa estrategia que el Buda propuso y la misma, voy a decir, propone alrededor de la idea del yo. ¿Qué es el yo? Vuelvo a retomar esa imagen, es un intermediario, es decir, son acciones o estrategias que realizamos para adecuarnos a la condición de la vida. Conclusión, no hay un solo yo. Yo no soy solo un yo. Cada uno de nosotros, bellamente lo describe así el maestro Theravada, Thanissaro Bhikkhu, es como si tuviéramos adentro de nuestra mente un consejo interior en que se nos sientan en la mesa de discusión un montón de yoes. Un yo dice, a mí me gustaría hacer esto. El otro yo dice, pero oye, eso podría no ser conveniente. El otro dice, sí, pero eso lo podemos hacer después de hacer aquello. Sí, eso es detestable, ¿no? Finalmente, oye, todos escuchamos dentro de nuestra mente la multitud, la cantidad de voces. A través de nuestra vida, de nuestro, entre comillas, yo, hablan nuestros padres, hablan nuestros amigos, hablan nuestros maestros. Nos identificamos con una cosa o nos identificamos con la otra. Sí, no hay un solo yo. A lo que sí podemos concluir, en lo que sí podemos ser conscientes, es que algunas de esas voces definitivamente son hábiles. Algunas de esas voces definitivamente saben actuar de una manera saludable, hábil. Entonces lo que el Buda propone no es descartar el yo, es entender que esa es la forma habitual, condicionada porque vivimos en el mundo de las condiciones. En el mundo humano todo es condicionado. Entonces, si todo es condicionado, lo importante es saber leer las condiciones y elegir las que son favorables para superar el sufrimiento de las que no lo son. Entonces nuestra tarea es ver cuáles yoes de los que hemos elegido a partir de nuestras experiencias, de nuestro origen, de nuestra familia, de nuestra educación, son sabios, son hábiles para darnos libertad, para permitirnos soltar. Les recuerdo, la gran habilidad del camino budista es aprender a soltar los aferramientos. Y de los aferramientos más difíciles de soltar es a la idea que tenemos de lo que somos. Es que yo soy bueno, es que yo sirvo para esto, es que yo creo en esto, es que a mí me gusta aquello, es que esto es lo mío. Eso
ese discurso de lo yo, de lo mío, de lo mí, es el gran trabajo del Dharma budista. Verlo, irlo reconociendo. ¿Y cómo lo reconocemos? Pues abriéndonos a la posibilidad de verlo y dándonos cuenta a través de nuestros fracasos, de nuestros errores, de nuestros conflictos. Ahora decía, en el Zen aprendemos en el encuentro con el otro. Es que con el otro, que es un espejo, nos damos cuenta de nuestros errores. Es que el otro es una oportunidad maravillosa para yo darme cuenta de cómo hay un montón de mecanismos egoístas que ponen por delante mi beneficio en contra del bienestar de los demás. Y si yo observo eso, desarrollo interés e intento soltarlo. Y esa es nuestra práctica. Una y otra vez, ver lo que nos genera sufrimiento y sufrimiento a los demás y soltar. En el Dhammapada hay muchas reflexiones que tocan este aspecto positivo del yo. Es decir, miren, hasta aquí entonces estoy insistiendo, no solo el Buda no negó el yo, sino que propuso una manera sabia de aprovechar la condición humana de quererse manifestar a través de los yoes y le recomienda cosas como estas. Tu propio yo es tu propio pilar, porque ¿quién más podría ser tu apoyo? Si tú a ti mismo no te apoyas, ¿quién más te puede apoyar? Entonces tienes que desarrollar la conciencia de que tú te apoyas, de que tu yo te apoya. Con tu yo bien entrenado, se obtiene un pilar difícil de conseguir. Entonces, nuestra práctica es entrenar dentro de todas esas voces internas que llamo los yoes, aquellos yoes sabios que no producen o que no generan o que generan muy poco sufrimiento. Al comienzo no sabemos cuánto sufrimiento producen nuestros yoes, con el tiempo los vamos entendiendo mejor y saber elegir aquellos que vale la pena entrenar es importante. Entonces sí, tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas. Muchos de nuestros yoes están involucrados con un mundo social inútil. Muchos de nuestros yoes están atrapados en relaciones familiares absolutamente dañinas y nadie da un paso para cambiarlas, para transformarlas. Muchas de nuestras relaciones afectivas, amorosas, están basadas en yoes dañinos y no somos capaces de transformarlas. Entonces sí, tenemos que ser conscientes de tomar decisiones, la determinación para soltar y alejarnos de comportamientos, de acciones que no nos hacen para nada sentirnos bien. El mal es hecho por uno mismo. Cualquier cosa que llamemos mal en nuestra vida, deberíamos siempre echar una miradita y darnos cuenta, yo tuve que ver con eso, yo, esto. Uno mismo se contamina. El mal se deja de hacer por uno mismo. Es decir, uno puede decidir, después de reconocer nuestras acciones dañinas, que no vale la pena seguirlas haciendo. Entonces uno mismo se limpia. La pureza y la impureza son obra de uno mismo. Nadie purifica a nadie. La única posibilidad de limpiarse internamente es la acción que uno realiza con uno. Tú mismo deberías reprocharte a ti mismo, deberías examinarte a ti mismo, deberías examinarte a ti mismo. Como un monje precavido con un yo resguardado, consciente de que habitas a gusto. Entonces, sabiendo elegir el camino, como lo hacen los monjes, que se separan de las cosas que no les convienen, pues uno podría y debería elegir en su vida diaria las actividades en las cuales se debe involucrar para que su yo deje de generar daño. Entonces, digamos que una primera fase necesaria de un practicante budista es hacer la paz con uno mismo. Es no caer en los extremos del aniquilacionismo o nihilismo, que de alguna manera considera y ve tan negativamente su realidad personal que quiere eliminarla. Entonces, pues este tipo de actitudes son las que llevan posiblemente a ver en las palabras del Buda una negación del yo. No, el Buda no negó el yo.
Al contrario, nos invitó a ser conscientes de que nuestra práctica puede y debe generar la construcción de un yo saludable, de un yo sano, de un yo que asume una responsabilidad ética ante el mundo, de un yo que se cuida de la palabra, de un yo que se cuida de los gestos, de un yo que alimenta la conciencia de estar con los otros y promueve el bienestar. Ese es el trabajo de crear un yo saludable. Y es muy importante en las prácticas budistas, incluyendo el Zen. No hay ninguna diferencia en las tradiciones, pienso yo, serias del budismo. Todos trabajamos por dar en ese primer momento de asimilación del Dharma una construcción de un yo saludable. Pero la enseñanza del Buda no se queda ahí. La enseñanza del Buda también invita a reconocer, porque eso nos encanta a todos los seguidores del Buda, los elementos no yo de la existencia. El que es un poeta de esta enseñanza, el maestro Thich Nhat Hanh. ¿Qué nos enseña el maestro Thich Nhat Hanh? Hay una bellísima enseñanza de él donde habla de una hoja de papel. Y él dice, bueno, tú tienes un papel y puedes ver la hoja de papel en blanco sobre la cual vas a escribir. Pero si te limitas a ver solamente la hoja de papel, tú no ves realmente lo que hace posible la hoja de papel. No ves el árbol, del cual se saca la pulpa para hacer el papel. No ves el sol, que alimentó al árbol para que creciera. No ves la tierra que nutrió sus raíces. No ves el agua. No ves las estrellas. No ves a los campesinos que cuidaron, hicieron posible que ese árbol fuera finalmente utilizado. No ves a las personas que trabajaron el árbol para llevarla a la fábrica, a los que trabajaron en la fábrica, a los que prepararon el papel, a los que te vendieron el papel. Mira, todos esos elementos son no papel, no yo, que hacen posible el papel, el yo. Piensen en todos los elementos no yo que hacen posible este momento. La ropa que vestimos, todo lo que hizo posible el alimento que consumimos, el aire que nos sostiene, bueno, que los humanos también corrompemos y contaminamos, la luz eléctrica que nos llega y que nos permite la comunicación a través de el internet, la red maravillosa y al mismo tiempo compleja que nos atrapa, que nos une. Todos esos son elementos no yo. Las palabras que usamos. ¿Alguno de ustedes se puede jactar de haber inventado siquiera una palabra que se esté usando? No, esto es un regalo prodigioso que nos ha llegado, que ha sido un legado dado por la humanidad. Nuestra práctica es un elemento no yo. Cuando entramos a un sendo nos sentamos con los otros que son no yo y sentimos la fuerza del no yo. Ustedes son mi no yo en este momento. Qué interesante entender que tenemos la posibilidad de ver que lo que hace posible lo yo, al mismo tiempo, es una realidad que no podemos llamar yo, que no nos pertenece, que nosotros no controlamos. Yo puedo prender y apagar los equipos que están haciendo posible esta transmisión, pero si no hay energía, por más que los prenda, no habría comunicación. Es decir, hay muchos elementos, bueno, de hecho la existencia de estos elementos, yo no la controlo. Muchas cosas, incluso dentro de mi interior, yo no lo controlo. Entonces, por favor, entrénense en esta forma de ver la realidad del yo como solo posible por una matriz no yo, que todo el tiempo hace posible la expresión del yo. Recuerdo una enseñanza de don Juan, el maestro de Castaneda, un poco en este sentido. Él lo puso una vez a observar la hojarasca y le decía, no mires las hojas, no mires los detalles de la hoja, de cada hoja, ni de la rama, mira el vacío que rodea las hojas. Concéntrate en lo que no es hoja. Y ciertamente nosotros no hacemos eso, estamos tan apegados al concepto de forma que no nos damos cuenta de lo que rodea la forma. Y por eso no nos damos cuenta de la importancia que tiene para la forma lo que no tiene forma, la no forma.
qué interesante, es lo mismo, no yo y yo. ¿Cómo el yo solo es posible por el no yo? Entonces, por eso tampoco afirmó nunca el Buda que lo único que existe es lo no yo. No, tampoco dijo. No, lo no yo hace posible el yo. Todos los yoes existen como formas transitorias en el no yo. Y aquí entramos entonces en un capítulo muy interesante. En la tradición budista, pues se llegó al concepto de vacío a través de la reflexión de lo no yo. Porque todo lo que existe proviene de sí, en cierto sentido, del lo no yo. Algún día nacimos, algún día dejaremos de estar, pero lo que hace posible estar aquí ha seguido, ha estado, seguirá estando, siempre ha estado ahí. Y son los elementos no yo de la existencia. Eso se llama vacío, sunyata. Y también el maestro Thich Nhat Hanh lo definió de una forma preciosa. Vacío como una ecuación igual a todo, menos yo. Cuando mi mente deja de estar identificada, aferrada a la idea de ser un ser separado, yo dejo de verme como algo separado. Entonces me salgo del todo y veo el vacío. No la ausencia de cosas. El no yo no es la ausencia del yo. El no yo es el lugar donde es posible el yo. Esa es otra manera muy distinta de expresarlo. Pero no hay ningún yo que sea permanente. Decía el Buda bellamente que el yo es posible porque lo construimos a partir de los skandhas, de los agregados. Y miren qué bellos son los agregados. La forma, las sensaciones, las percepciones, las construcciones o fabricaciones mentales y la conciencia que tenemos de todo este proceso. Pero ninguno de esos tiene realidad por sí misma. A su vez, los agregados no son duraderos ni permanentes. Con esas características, con esos agregados, con esos montoncitos, construimos nuestro yo. Yo me identifico con la forma. Yo soy este cuerpo. Este cuerpo tiene esta forma. Además, como la forma es tan importante en el mundo humano, todos nos cuidamos. Este yo se rapa. Unos se quieren hacer cirugías para corregir algunos defectos y para que su yo sea más bonito. A este yo lo vestimos, a este yo lo hacemos aparecer. Sí, la forma nos interesa. Lo identificamos con las sensaciones. Ah, tengo frío, me rasca, me duele. Sí, el yo se identifica con lo que le sucede, con lo que siente. El yo percibe, es decir, analizamos la información. Hay una temperatura, sí, se percibe la temperatura. Ah, es caliente, es que está haciendo calor, es que es verano, no, está haciendo frío. Las percepciones se procesan y luego fabrico mentalmente una idea de lo que está sucediendo. No, a mí no me gusta tanto frío, es que cuando el invierno me aparece, esto es terrible, yo me pongo muy triste. Pensamientos, fabricaciones mentales, tu yo fabrica algo. Y finalmente dices, wow, mira, qué cosa. Miro mi cuerpo, tengo unas sensaciones, veo unas percepciones y además me echo cuentos. Sí, la conciencia. Nos damos cuenta. Y todo eso está en flujo, todo eso está en cambio. Buda propone que convirtamos los agregados en nuestro camino. Nuestra práctica, nuestro camino, es observar los agregados. Nos sentamos a practicar con el primer agregado, con el cuerpo, con la forma. Mientras practicamos, somos conscientes, es el quinto agregado que aparece en todos, de las sensaciones. No hago especulación sobre la sensación, soy consciente de lo que siento. Hormigueo, calor, tensión, dolor, fatiga, lo que sea. Luego, soy consciente de mis percepciones, de que tengo un pie conectado contra el suelo y de que está incómodo y que me está doliendo y que no me gusta. Estoy procesando información, se la estoy llevando a mi centro de computación, al cerebro. Y luego, claro, es inevitable,
mi mente trabaja y analizo la información y proceso y empiezo a decir ideas basado en mis aprendizajes de, hombre, qué cansancio, yo pues no debía haber venido a practicar porque es que hice tanto ejercicio, mis muslos no están en las mejores condiciones. Y de pronto digo, ¡ay, qué bobada! Pero aquí estoy y suelto mi conciencia, que de alguna manera me ayuda a soltar, me permite cerrar ese ciclo de reificación continua del yo. Entonces, ese es nuestro camino. A través de eso transformamos nuestra realidad, porque a la medida que nos vamos dando cuenta de cómo hacemos estos procesos, los podemos soltar. La clave de nuestra práctica, la clave del Dharma, es dejar ir, porque esta vida es transformación continua, porque se está yendo, porque no debemos retenerla, porque no sirve de nada aferrarse a ella y tratar de conservarla. Se está yendo, esa es su realidad. Y nuestra mayor felicidad es aprender a fluir con ella. Ese es el sentido de esta práctica, ese es el sentido del yo, el yo como estrategia, el yo como una acción hábil. Eso es lo que queremos en el budismo, utilizar un yo hábil que nos restablezca el equilibrio interior para poder dar el paso siguiente de la liberación. Eso fue lo que enseñó el Buda, nunca negó el yo, nunca dijo, entonces lo que existe es el no yo, tampoco dijo eso, o negar la existencia del yo de una manera categórica. No, él encontró que en ciertos momentos era muy importante la habilidad que nos daba el pensarnos como yoes equilibrados, sabios, justos, correctos, bondadosos, generosos, virtuosos, etcétera, lo que traiga bienestar, y cómo era bueno abandonar los aspectos de unos comportamientos de los yoes nefastos, pues sí nos gustan mucho, porque pues sí, las transgresiones son muy agradables, el sexo prohibido siempre fascina, las drogas pues nos encantan y el alcohol, el exceso de procedimientos para enriquecerse, la ambición o la velocidad nos gustan, pero cuando desarrollamos un poquito de sabiduría, empezamos a ver que eso no vale la pena, que eso no da felicidad, que eso acumula sufrimiento y queremos soltarlo. Entonces, para terminar, bueno, iba a buscar, pero creo que no las imprimí, unas instrucciones que el Buda le dio justamente a su hijo, a Ruala, Raula. Raula terminó convertido en un arat, perfectamente iluminado, y el Buda se preocupó mucho por su propia educación. Y la esencia de lo que le enseñó a su hijo tiene una aplicación muy grande alrededor de esta enseñanza del yo. Es que finalmente todos necesitamos tener la capacidad de reflexionar. Y el Buda utilizó muy sabiamente el modelo de un espejo. Así como el espejo refleja, que es una forma de decir reflexiona, eh, debemos utilizar nuestros actos para pensar sobre ellos y transformarlos. Bueno, no, yo creo que ya aquí paro. Entonces quiero dejar claro que el Buda ni negó ni afirmó la existencia del yo, ni negó ni afirmó la existencia de Dios. Consideró que era muy importante saber hacer claramente preguntas sabias y que en la medida en que elaboremos una pregunta sabia, la respuesta clara aparecerá. El problema no es tener respuestas, el problema es no saber hacer las preguntas. Y es un desafío, porque yo sé que nos cuesta mucho trabajo formular. Y él decía que la pregunta básica es, ¿qué cosa que haga me va a traer bienestar y felicidad? Sí, así de simple. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es aquella cosa que al hacerla me trae bienestar y felicidad? Bueno, dejemos ahí mi exposición sobre el yo. Voy a parar para escuchar preguntas o comentarios que quieran hacer, de modo que
Les doy la palabra. Juan Gonzalo Soto. Muy buenos días, sacerdote Sanrique. En el yo, no yo, podría entenderse que en mi ser y quehacer diario, cuando mi acción está centrada y dirigida hacia un objetivo, el no yo se diluye por sí mismo y no desvía al ser hacia otros aspectos que no me conducen a mi objetivo de búsqueda. Sí, Juan, el mundo diario y las ocupaciones humanas tienen varios efectos sobre eh, nuestra realidad interior y una de ellas es que realmente nos distraen, realmente nos sacan de nuestro foco. Es muy difícil en la agitación del mundo contemporáneo poder garantizar que las ocupaciones, que las profesiones ayuden a incrementar la conciencia del yo y la capacidad de convertir las acciones del yo en acciones sabias. Es un esfuerzo. Pues creo que soy un mal ejemplo porque pues la verdad no tuve mucho interés en quedarme en las instituciones habituales, sociales y médicas, acepto que he dado un paso afuera del mundo familiar por eso, porque encuentro que mucha de la vida de familia tan apreciada produce mucho ruido, mucha confusión, es una reiteración yo diría como de las tendencias menos sanas de la vida humana. Entonces la familia de alguna manera protege y cuida esto y no lo libera. La gente no quiere hablar de cosas más profundas, el mundo familiar no está hecho para eso. Lo mismo sucede con muchas de las ocupaciones, de los lugares de trabajo, no están hechos para construir la sabiduría. Si uno está ahí, le toca hacer un esfuerzo, es decir, reflexionar sobre aquellos actos que en el día a día, en la relación de familia, en la relación de trabajo, en la relación con los amigos, en el mundo social, nos generan la sensación de no estar bien. Porque aquí la pregunta entonces, Clara, Juan, es alrededor del sufrimiento. Nos genera sufrimiento lo que hacemos, le generamos sufrimiento a los demás con lo que hacemos. Entonces ahí es donde yo creo que tenemos que poner el foco. Y sí, yo creo que la invitación desde la práctica es a soltar aquellas cosas que podemos soltar, no siempre se pueden soltar, y buscar aquellas cosas que viendo que nos traen bienestar debiéramos elegir y meter en nuestra vida. Esa es más o menos pues, la propuesta de trabajo dentro del el Dharma budista. Yo creo que muchas personas cuando empiezan la práctica empiezan a tomar ese tipo de decisiones en sus vidas. Yo creo que sí hay trabajos, que no, lugares de trabajo, compañías, situaciones de vida familiar que no son las mejores. Y uno debe tomar decisiones, debe o separarse o cambiar cuando se puede. Porque pues, entiendo perfectamente que hay circunstancias que es imposible en el momento actual darle ningún cambio. Entonces ahí tenemos que desarrollar la habilidad de ser pacientes, de tener tolerancia, de abrirnos a la realidad de los otros, de ofrecernos en este sentido tal vez como protección de los otros, porque también esa es una tarea que tenemos que hacer. Sí, entiendo muy bien el origen de tu inquietud, no es fácil en el mundo normal, pues vuelvo a repetir, yo soy un mal ejemplo porque llevo muchos años siguiendo un camino que sí me ha llevado a hacer las cosas de manera muy distinta a como la hacen mis hermanos, a como la hacen mis amigos del pasado, sí, porque entendí que no era el mundo en el que yo quería realmente quedarme. Y no digo que pues tenga la mejor muestra de condiciones saludables, tal vez si fuera bastante honesto podría no mostrar cosas muy buenas, pero sí creo que comparado con muchos otros seres humanos, sí el olor de la felicidad y la tranquilidad me ha acompañado desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, esto es lo que compartimos, por eso creemos que el budismo es muy importante en el mundo nuestro, en Medellín, en Colombia, porque hay mucha confusión y muy poca sabiduría sobre una forma de vivir saludable. Yo creo que ese es nuestro trabajo y espero seguirlo ampliando a medida que pasen los días y pueda compartir con más gente. Gracias por tu pregunta y tu comentario, Juan. Víctor Hugo Zapata. Generalmente se habla de las acciones que provocan efectos dolorosos y se relacionan con acciones negativas, pero también hay acciones positivas y buenas
que en ocasiones provocan efectos de sufrimiento y dolor. Sí, es muy difícil a nivel teórico, Víctor, definir eso. Eh, pero yo sí creo que a veces una reprimenda, un regaño, un castigo, ojalá no violento, puede, que es doloroso, puede hacer que una persona cambie y ese sufrimiento se transforme en algo mejor. Esa es una posibilidad. Otra, nos enfrentamos a una situación como esta, crítica o a un accidente. Yo he visto a muchas personas que después de sufrir físicamente una experiencia muy dolorosa, su vida ha dado un cambio impresionante. Entonces, no siempre podemos decir que el dolor necesariamente por sí mismo es malo. No, 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 no. Tal vez de lo que hablamos es de una idea de responsabilidad, en términos de ser conscientes de que ciertas acciones las realizamos desde una perspectiva de conveniencia personal, es decir, egoísta. Y ese tipo de pensamiento y de dirección va a hacer mucho daño. Y donde lo apliquemos, generalmente lo hace. Si nos damos cuenta de que nuestras acciones están inspiradas por un beneficio personal sin preocuparnos en los resultados en los otros, pues yo creo que ahí sí deberíamos considerar si el dolor que vamos a causar es bueno. Sí, para mí. Es decir, yo voy a ir a robarle a tal, pues, por ejemplo, en estos días hablábamos de algunas acciones, por ejemplo, negar el derecho en un trabajo que tienen todos de recibir el mismo reconocimiento. Presentamos un trabajo y yo me quedo con los méritos, no le doy méritos a los demás. Eso es una forma de egoísmo terrible. Yo me siento contento, le ocasioné un sufrimiento a los demás. Las consecuencias de eso serán buenas en el futuro. Yo creo que tenemos que aprender, ir analizando cada hecho, cada circunstancia y sí apreciar que el sufrimiento no es malo por sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Yo creo que de las cosas que más me han enseñado en mi vida fueron los momentos más difíciles de mi vida, donde me sentí muy mal, realmente muy mal, y a través de la reflexión y del reconocimiento de por qué yo había llegado ahí, finalmente mi vida se transformó. No, eso sí, yo lo valoro, pero completamente. Entonces sí, no volvamos muy simple, porque no es tan simple como parece este cuento de cómo, sino dirijámoslo a la experiencia personal y a la forma, sobre todo, de no hacer daño a los demás. Yo creo que en eso sí podemos hacer mucho, como Víctor, y creo que tú eres muy consciente de eso y lo haces. Yo no te estoy dando ninguna lección ni a ti ni a nadie que me está oyendo ahora. Cuidemos a los demás y cuidémonos a nosotros mismos. Jorge Seger, la Jorge. sensación del yo existe como un sueño o una ilusión creada por la mente dormida. Pues Jorge, eso decía Chuang Tzu, es una alegoría, no. El yo no tiene permanencia, no tiene duración. Los yoes, preferiría incluso sería en plural. Cada uno de nosotros tiene yo dominante, pero tiene un montón de yoes. Sí, son ilusión en el sentido de que no tienen permanencia, no tienen duración. No son permanentes, eso está bien. Pero minimizarlos diciendo simplemente que son un sueño, es decir, que no tienen consecuencias, tal vez no. Esos yoes ilusorios, cuando actúan, sus acciones tienen consecuencias y las consecuencias causan sufrimiento. No somos personajes de un sueño. Tú puedes soñar al lado de tu esposa y no causarle ningún problema, pero, o a tu compañera, pero en el día a día tú puedes hacer cosas que realmente le causen mucho dolor a ella o a él, pues no quiero sesgar aquí las cosas, lo que sea. Es decir, lo importante de la utilización del yo en el budismo es el ser conscientes de que son posibilidades, estrategias para actuar. Cuando tú defines un yo con el que quieres actuar, va a generar unas consecuencias. Eso es lo importante, aunque sea una ilusión. Ilusión en el sentido de no permanencia. Entonces sí, ojo con esa parte que me parece que es esencial en el Dharma budista. Víctor Hugo Zapata, lo que explica sobre el yo se parece a los conceptos sociales y lingüísticos de la cultura japonesa. Hon, lo que realmente quieres. Tatemae, lo que debes hacer. Y wa, lo que se hace para estar en armonía con otros. Tú sabes mucho sobre el tema, Víctor, porque eres más estudioso que yo, claro que sí, y no creo que esto necesariamente podamos y debamos decir que es de origen budista, ¿no? Yo creo que el budismo, vuelvo a repetir,
Buda no inventó casi nada de lo que él enseñaba, simplemente puso el énfasis en no hacer daño, puso el énfasis en desarrollar acciones hábiles, puso el énfasis en evitar el sufrimiento. Eso fue lo que el budismo hizo y en eso no se aleja para nada. Yo creo que todos los seres humanos queremos la mayor cantidad posible, la mayor cantidad, no digo que todo, de felicidad en la vida. Habrán muchos momentos en nuestras vidas que no son de felicidad, pero que sean de sabiduría y que se puedan vivir en tranquilidad en lo posible. Y eso es universal, independiente de nuestras filiaciones, que seamos budistas o que seamos chintoístas o hinduistas o cristianos o ateos, no importa. Yo creo que el contenido de nuestras expectativas va hacia lo mismo. Mientras tengamos claridad de cómo construimos el sufrimiento, yo creo que apuntamos a lo mismo, porque evitando generar sufrimiento donde no es necesario, estamos haciendo eso que acabas de señalar que se recomienda en la cultura japonesa. Gracias por tu aporte, Víctor. Jorge C. Comencemos por concebir al yo como cambiante y luego contemplemos si es sustancial o insustancial. Bueno, digamos que esas son otras palabras. Sí, aprendamos a observarnos, Jorge. Yo creo que lo único que se nos pide en este mundo es ser honestos. Observemos las consecuencias de nuestros actos y démosles a esos actos responsabilidad, porque ninguna enseñanza que disculpe la responsabilidad de los actos me parece que es honesta. Y ahí sí, pues me alejo yo completamente y diría, no, no, eso para mí no es, no. Yo creo que en el corazón de nuestra enseñanza, la ética es universal, no es exclusivamente budista y es esencial. Un budista que no esté dirigido por un pensamiento ético no es realmente budista. Bueno, Jairo Robledo. ¿Y el mito del yo? pues el mito del yo es simplemente que es una estrategia neural. El yo es una estrategia neural, no he dicho nada distinto. El yo son las interacciones de los registros a nivel del sistema nervioso que te invitan a realizar ciertas acciones. Sí, eso es. Nada sustancial. El yo no es una entidad separable, aislable, separada, no. Eso es lo que el doctor Ginás y muchos otros científicos de todos los campos actualmente vienen confirmando, que el yo es una construcción de nuestra actividad mental, efectivamente. Y por lo tanto podemos soltarlo. ¿Sí? El no yo es una construcción de nuestra actividad mental, por lo tanto podemos soltarlo, pero lo que el Buda propone es ordenar la casa. Es decir, en una casa desordenada, los resultados van a ser desordenados. Entonces, esta casa donde el mito del yo tiene presencia, es una casa que puede ser ordenada o que puede ser desordenada. Yo creo que en las casas desordenadas, pues el barullo persevera. En las casas ordenadas, y la ética es una forma de ordenar la casa, es posible soltar la idea, el aferramiento al yo. Es que mira, es soltar la idea de que el yo es algo que yo puedo retener, yo. O la idea del no yo, también uno se aferra al no yo, también. Entonces, sí, ese es bonito ese concepto de Ginás. Jorge C. ¿Podría ser un yo sabio aquel que sea impermanente, insatisfactorio e insustancial? Es que eso no hay que elegirlo, Jorge. No entiendo bien para dónde va tu reflexión, pero eso no hay que elegirlo. Simplemente eso hay que reconocerlo. Todo es insatisfactorio, todo es impermanente y todo no tiene realmente sustancia, no tiene permanencia. Pues sustancia, porque ya dijimos permanencia atrás, no tiene sustancia. Al no tener sustancia no tiene permanencia. Y al no tener permanencia y querer agarrarlo, hay insatisfacción, hay sufrimiento. Eso es lo que el Buda dijo. Entender eso es la sabiduría. El que entiende eso es sabio. Y lo demuestra. No basta saberlo. En el budismo hay que, con los actos, demostrar que se comprendió las tres características de la existencia. Eso sí es sabio. Raúl Alexander Arcila. La búsqueda de ese yo saludable no está en contra del principio de insatisfacción, pues buscar ese yo saludable implica que no estoy satisfecho. No entiendo muy bien, ¿me repites? No. La búsqueda de ese yo saludable no está en contra del principio de insatisfacción,
Pues si eso es una pregunta, no entiendo. Pues, ¿por qué buscar un yo saludable es estar en contra del principio de insatisfacción? No, al contrario, yo busco un yo saludable porque soy consciente del sufrimiento. Y lo que acabo de decir es que el sufrimiento es el fruto de nuestras acciones. Entonces busco un yo saludable para no seguir incrementando el sufrimiento. Eso es lo que dije. Entonces sí, no veo, no creo que si lo hiciste como pregunta, que eso se pueda decir de otra manera. Y no sé si la segunda parte amplía o cambia la pregunta porque no entendí bien. No, lo que se verá es que pues buscar ese yo saludable implica que no estoy satisfecho. Pues obvio, obvio. Es que lo otro que hay que entender es que la práctica del Dharma se da en el mundo condicionado. Sí, si sos un Buda, tu frase es perfecta. Pero como no eres un Buda y vives en el mundo del sufrimiento, tu tarea, si la quieres, es salir del mundo del sufrimiento. Entonces, claro, tienes que estar insatisfecho para buscar un yo saludable. Cuando encuentras un yo saludable, sueltas al yo saludable. Es que mira, ese es el corazón, es un poco paradójico y yo lamento porque la mente nuestra está programada para tener verdades que solo se expresan de una manera, o sí o no. No. En el budismo, la práctica, así lo expresaba el fundador del Soto Zen en Japón, el maestro Dogen. Practicamos el Dharma, estudiamos el Dharma para conocernos a nosotros mismos, para estudiar a nuestro yo. Estudiamos nuestro yo para soltar nuestro yo. Entonces, lo primero es conocer nuestro yo, es decir, sanar nuestro yo, tener un yo saludable. Y cuando ya lo tenemos, lo soltamos. Ese es el camino de la práctica. Yo no conozco ningún otro. Es decir, iluminados por sí mismos, puede que aparezcan, pero en los últimos siglos, no sé si los ha habido por aquí cerquita, no he sentido el tufo de ninguno, el dolor de ninguno. De los demás estamos enfrentados a la conciencia del sufrimiento y a la necesidad de ir más allá del sufrimiento. Ese es el corazón del budismo. John Rincón haciendo referencia. Pensar en todos los elementos no yo que hace posible este momento. Y la realidad del yo solo es posible por la gran matriz del no yo que nos sostiene. Sí, bueno, es una manera bonita, hay muchas maneras bonitas de expresarlo, gracias John, sí. Es decir, hay una relación íntima e inseparable entre lo no yo y el yo. Es decir, poder afirmar la existencia del yo solo es posible por todos los elementos no yo que componen al yo. Pero esos no son sino puntos de vista. Y vuelvo a repetir, la esencia del budismo es, a pesar de eso que estamos diciendo, no aferrarnos a los puntos de vista. Incluso la idea del no yo, la idea del yo, son para ser abandonadas. El Buda describía perfectamente el camino en las siguientes palabras. Lo que yo enseño es como una balsa para atravesar el río. Atravesado el río, apeado en la otra orilla, tú no te llevas la balsa a cuestas, la dejas ahí. Entonces, por favor, entiendan estas enseñanzas como provisionales, como algo que ayudan a entrar a la corriente para ir más allá de la corriente. Ese es el corazón de la enseñanza. Gracias, John. Incapaces, incapaces. Inca. Si no apreciamos lo que no tiene utilidad alguna, no podemos empezar a hablar de lo que puede ser utilizado. Bueno, es que no sé, es tan categórico escuchar lo que no tiene utilidad alguna, pero bueno, me voy a retrotraer a una expresión típica de la tradición del Zen. Eh, Muchos maestros de nuestra tradición, cuando se les pregunta sobre para qué sirve Zen, para qué sirve meditar, son categóricos, responden, para nada. Es la práctica que no sirve para nada. Y eso es una bofetada, literal, porque entonces, ¿para qué pierden el tiempo? Sentándose a hacer una cosa que no sirve para nada. Y muchos se quedan dando vueltas alrededor de qué querrá decir un maestro zen cuando responde de esta manera. Yo no debería responderlo, pero bueno, en aras pues a mi charla, lo voy a hacer. Es que la mente que busca provecho es la mente que hay que abandonar. Cuando tú preguntas, ¿y eso para qué sirve? ¿Quién lo está preguntando? Un yo que busca provecho. Un yo que quiere encontrar una cosa que sirve, lo que le conviene. Esa mente hay que abandonarla. Entonces el corazón de nuestra práctica es practicar sin una mente que busca provecho.
Es decir, practica incluso aquello que no sirve para nada. Esa es una forma paradójica, vuelvo a decir, de presentar la enseñanza. Puede ser muy útil para algunas personas, pero para muchas personas, pues no es como muy fácil de tragarse. Entonces, habría otra cosa que quisiera añadir, Inca, y es apreciar el valor de lo que aparentemente nos sirve, es decir, de las cosas pequeñas, de las cosas mínimas, es la gran tarea de la espiritualidad profunda, porque estamos tan preocupados del oro y de las grandes conquistas, llegar a Marte, pues en el proceso que hemos llegado, adueñarnos del planeta, explotar la nueva mina, y convertirnos en los seres más ricos y prestigiosos, en escribir la novela más famosa, que se nos olvida que al lado hay un montón de cosas pequeñitas, absolutamente bellas, que vienen y se van y que hacen realmente lo verdaderamente valioso de la vida. Y yo diría que nuestra práctica nos invita a ver esas pequeñas cosas. No para quedarnos en ellas, sino para apreciar la importancia de las pequeñas cosas. Gracias por recordarme esas pequeñas cosas que no sirven para nada. Jorge Seger, dos comentarios. Sí. Anatta es la vacuidad del yo. Y construimos mentalmente un yo a través de agregarle o adherirle una identidad a los cinco agregados. Bueno, sí, Jorge, parece que has leído un poco sobre el tema y creo que pues, lo que repites son buenas ideas, pero por favor, vuelvo a pedirte, no te quedes en los intentos de definir o anatta o el yo. Finalmente Buda lo que le pidió a sus discípulos es no quedarse ahí. Lo que interesa es la vida ahora, tu realidad como ser humano. Lo que importa es cómo te relacionas con tus acciones, cómo te relacionas con las personas que están a tu lado. Ahí aprendes más sobre anatta que en esta charla y que en cualquier lectura que hagas. Porque es ahí donde realmente la práctica, y muchas personas eh, que leen sobre el budismo se les olvida tal vez o no le dan tanta significación a que la práctica es importante. Y la práctica es sentarse. Porque al sentarse tú estás soltando. Si tú no practicas muchas veces el soltar de nuestra sentada, todo esto es palabrería, todo esto es discurso. Y yo creo que nos tenemos que cuidar de eso. Yo quise hablar hoy de anatta y sé que para mí es un desafío. Lo hice porque me invitaron a dar una charla sobre el concepto del yo en el budismo y dije que prefería hablar de anatta. Pero por favor, Jorge, soltemos todo eso. Hoy lo oímos, vive tu vida con mucha atención, abierto a lo que suceda, con un corazón lleno de generosidad. Eso es mucho más importante que saber qué es anatta o qué no es anatta. Comentarios de Inca Pérez. La casa es útil no solo por las paredes, sino por el espacio. Nos identificamos con los personajes. Nos creemos que somos la máscara que llevamos puesta y tampoco renunciamos a jugar el papel. Sí, está bien, eso es. En el Tao Te Ching dice el gran sabio chino Lao Tzu que una casa es útil por las puertas y las ventanas. Si no, no habría forma de entrar ni hacer nada dentro de ella, sería una tumba cerrada. Un vaso es útil por el hueco, por la cavidad, por el vacío. Bueno, a eso creo que se hace un poquito de ilusión en el no solamente. Sí, todo es importante. Conclusión, nada es importante. Julio Bueno. Gracias, Enrique. Una pregunta. ¿Esa gran matriz del no yo que sustenta o soporta el yo pudieran ser todas las cosas a las que estamos conectados, cosas y seres? Somos yoes en la medida que los otros seres no lo hacen ver, nos lo hacen ver. Puede ser, sí. Sí, mencionaste la palabra Matrix, muy charro. Porque yo somos de una generación que vimos la serie, falta la cuarta película de Matrix, y es inevitable pues, asociar, no es lo mismo, no creo que sea lo mismo, el concepto del vacío
es el que realmente legitima todo lo que hemos estado hablando. Y el vacío requiere una actitud de desprendimiento, Julio. Y creo que la verdad, ese desprendimiento solo nace de una práctica muy profunda, donde las palabras dejen de hacer tanto ruido. Y ofrezco disculpas pues porque sé que es inevitable que en una charla como esta se produzca mucho ruido mental, pero realmente de lo que estamos hablando es algo que solo es posible captar desde la contemplación profunda de una mente quieta. Entonces, mientras nuestras mentes estén con mucho ruido, como el generado en este momento, no es fácil que realmente esa matriz de la que tú hablas se capte. Ya está aquí presente, pero lo que estamos haciendo es atropellarla con discursos, imponerle la marca de unas ideas. Y eso es un poco como decía el maestro Eckhart, decía que mientras una idea de Dios esté en nuestra mente, Dios no cabe, porque estamos pegados de la idea. Entonces, por favor, lo otro que él decía muy bellamente eh, es que Dios está en todas partes, adentro de cada uno, pero pues que en la actividad frenética de este pensamiento, pues simplemente no lo vemos, no nos damos cuenta, somos los últimos en saberlo. Es que simpático que hablemos y hablemos del asunto de la nata, del asunto del vacío, y no lo testifiquemos. Sigamos pensando que es a través de palabras e ideas que lo vamos a coger. No, ahí no va a funcionar. Con palabras e ideas van a resbalar, vamos a resbalar y nos vamos a ir para otro lado. Entonces, disculpa por mis palabras, como decía también el maestro Lichin al comienzo de una bellísima charla que dictó hace varios siglos, si quiero hablar del verdadero asunto, no debería haber abierto la boca. Felipe Andrés Libertario, dentro de las enseñanzas de Jesucristo, ¿qué se relaciona con lo que acabo de exponer? No sé, no sé. No sé y no me atrevería a decir que no haya mucho. No sé y no me atrevería a decir que no haya poco. De inmediato se me vino una palabra y es el amor incondicional, del cual es mejor no hablar. En lo mismo sentido en que acabo de decir que perdemos el vacío hablando del vacío, digo que perdemos el amor incondicional hablando de él. Y si eso fue lo que considero que los cristianos han oído, han entendido y refieren a la enseñanza de Cristo como lo esencial, entonces sí, todo el tiempo ha hablado del amor incondicional. José Díaz, pienso, luego existo. Siempre que algo se piensa, es el yo quien lo hace. Si el pensamiento es solo una expresión de este, ¿quién es el que hace Sazen? El no pensamiento del Zen es no yo. Siéntate y resuélvelo. Prefiero escuchar tu respuesta que la mía. Juan David Escobar, siempre es una gozada espiritual y mentalmente escuchar a San Rico. Larga vida, la vida justa para guiar a nosotros los perdidos. Cuidado. Nadie, como decía el Buda, puede limpiar nuestra mente. La tarea es de cada uno. Ojalá, pues, parte de estas charlas sirvan de motivación para que cada uno continúe su tarea. Veo que hay mucha inquietud, las preguntas y los comentarios me muestran que en la audiencia de hoy hay muchas personas muy inquietas. Eh, sí, termino, un poco porque ya va haciendo hora, recordándoles algo que seguramente todos ustedes han escuchado.
Al referirnos a la enseñanza del Zen y del Dharma, decimos siempre, no hay que confundir la luna con el dedo que la señala. El dedo son las palabras, el dedo son las ideas, los conceptos, pero ver la luna, captar la realidad de la luna, es una tarea que cada uno de nosotros tiene que hacer por sí mismo. Entonces, las palabras que sirven para convocar, para invitarlos a meterse al camino o, como lo diríamos en la tradición del budismo, ingresar a la corriente de manera consciente, valen, pero hasta ahí, que no se pierda lo esencial. No son las palabras las que llevan a la realización. Las palabras también hay que soltarlas. Entonces, que la charla de hoy, como un agua fresca, siga su camino. Ya pasó, ya la oyeron y ya se fue. Bueno, son las 11:41, a no ser que haya una pregunta, paro y voy a recitar entonces los versos del cierre. Que nuestra intención se extienda por igual a cada ser y lugar con el verdadero mérito del sendero de Buda. Los seres son innumerables, hago el voto de salvarlos. Las ilusiones son inextinguibles, hago el voto de terminarlas. Las puertas del Dharma son infinitas, hago el voto de atravesarlas. El camino del Buda es inmejorable, hago el voto de realizarlo. Bueno, a todas y todos, muchas gracias. Muchas gracias por muchas cosas, porque en esta audiencia hay muchas personas que han estado ayudándonos con la campaña para recaudar fondos. Muchas gracias también por estar interesados en el Dharma. Yo creo que somos parte de un momento de expansión de la enseñanza del Dharma budista muy importante para la humanidad, y en la seriedad con que lo incorporemos en nuestras vidas y lo realicemos, yo creo que el futuro de nuestro país y de la humanidad entera va a vivir consecuencias muy benéficas. De modo que feliz tarde del domingo, muchas gracias para todos y que la pasen muy bien.